Ahmed Fadel, el Rubio. Una historia del Sáhara. Infancia. En octubre del 2006 me avisaron de que iba a viajar hacia mi ciudad natal, hacia Dakhla, dentro del programa de intercambio de visita entre los campamentos de refugiados y los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Por fin podría volver 30 años después a ver a mi madre y a ver a mi ciudad natal, Dakhla, la ex Villa Cisneros. Y me quedé mirando por la ventanilla ese espectáculo, esas luces y esa ciudad que yo conocía palmo a palmo. Vinieron mis amigos de la infancia y me llevaron a Jaima, abriendo paso porque había muchísima gente, y entre ellos mi madre, que ya no se podía sostener en pie, estaba sentada y tuve que agacharme para abrazarla. Ahí estaban mis dos hermanas y mi hermano, el que había dejado yo con 4 años. Y esa misma tarde un amigo vino con su coche para llevarme a los lugares que quería yo visitar, y cuando salimos había un coche con 2 policías y uno en una moto que no pararon de seguirnos por toda parte. Y ese amigo le dije que me llevase a ver el instituto donde yo había hecho mis estudios de secundaria. Lo estaban destruyendo los marroquíes. Así como el fuerte de Villa Cisneros, que fue la primera edificación colonial en Villa Cisneros, lo habían destruido. Estaban destruyendo los cines, las escuelas, todo lo que había dejado España, que era símbolo de esa ciudad, lo destruían. Luego fuimos a ver el muelle, un lugar donde solíamos ir a bañarnos. Estaba cerrado también. Lo habían convertido en una base militar y solo pudimos verlo desde lejos. Fuimos a ver los bares, que quedaban solo los nombres, ya no eran bares. Cuando ya se estaba muriendo la tarde, le dije a mi amigo que me llevase a una calle que yo conocía bastante bien, donde yo conocí a la primera chica saharaui con la que tuve relaciones. Recuerdo cuando salía que mis amigos me esperaban y salíamos hacia la playa, porque la playa era el único parque de atracciones que teníamos en la ciudad. Ahí jugábamos, ahí hacíamos castillo, ahí jugábamos al escondite y ahí íbamos a un barco que había varado a unos cuantos metros de la costa. Entonces tengo muy gratos recuerdos de esa infancia. Había un barco, no era pequeño, era grande, que estaba dentro del mar, que se llamaba Barco Juan, hundido junto a la playa, y era un barco que llevaba muchísimos años, porque desde que éramos pequeños veíamos ese barco, y era solo lo que quedaba del barco, que estaba ahí en la playa y se veía desde lejos, y entonces era un punto de referencia para todos los niños. Ahí íbamos nadando, llevábamos en una bolsa carbón y cerillas y los instrumentos del té, y ahí en el barco hacíamos el té y luego pescábamos. Yo me llamo Ahmed Mohamed Sid Ahmed, mi verdadero nombre, aunque me llaman Ahmed Fadel. Nací en Villa Cisneros, en el Hospital Español de Villa Cisneros. Mi figura en mi partida de nacimiento. Nací en el hospital. Vivía mi madre y mi padre en un barracón, de los primeros barracones que habían
hechos los españoles en Villa Cisneros. Mi padre fue un militar español. Y luego ya en el año 65-66 me escolarizaron en el fuerte de Villa Cisneros y hice mis primeros parvulitos, primera, segunda y tercera cartilla escolar. Y luego ya empecé en la escuela, en EGB, Educación General Básica. Y estuve estudiando ahí y fui uno más, igual que todos los españoles, igual que todos los saharauis que había ahí. Mira, el pueblo saharaui, en el 1885, durante el reparto colonial del Congreso de Berlín, le tocó el Sáhara Occidental a España. Y la primera expedición llegó a mi pueblo, a Dakhla, la ex Villa Cisneros, Emilio Bonelli. Y luego construyeron el primer fuerte, el fuerte Villa Cisneros, que lo construyó Francisco Benz. Tengo recuerdos de mi primera infancia, de los barracones, y viví hasta los 7 años en esos barracones. Y en las casas hexagonales y luego en Barriada La Paz, que era una barriada donde vivían saharauis y la otra mitad vivían españoles, sobre todo canarios, la mayoría. A lo largo del siglo XV, la Corona de Castilla logra conquistar los territorios de las Islas Canarias. Y gracias a los acuerdos con el Reino de Portugal, comienza el control de las costas del Sáhara con el asentamiento de pescadores canarios en ese litoral. Siglos antes, los árabes habían ido expulsando paulatinamente a la población bereber originaria de esas tierras. Todavía, el nomadismo seguía siendo la forma de vida habitual de esa zona de África. Mi casa era una casa como toda la cosa saharaui, pero tenía una azotea donde yo siempre me subía y desde ahí veía a todo el barrio. Bueno, yo vivía en la Barriada de La Paz, que era la parte más al sur de la ciudad, y desde ahí iba a pie hacia la escuela. Me acuerdo de que los primeros años eran los años 60, 65, 66, iba con un bocadillo de aceite de oliva y azúcar. Y cuando llegaba al colegio, para notar la diferencia entre los niños saharauis y los niños españoles, que los niños llegaban españoles con bocadillos de membrillo, bocadillos de queso, y luego llegaban algunos en coche, los llevaba la familia en coche, todos los saharauis llegábamos a pie y juntos. Yo aprendí castellano en la escuela porque fui a primaria, luego secundaria y luego fui hasta tercero de BUP. Y entonces cuando ya me incorporé a la guerrilla, pero el problema es que no pudimos estudiar, no pudimos completar los estudios. Yo desde pequeño lo primero que me enseñaron fue el catecismo escolar, junto a unos niños españoles y otros niños también saharauis,
Mi padre era un militar que siempre estaba afuera, en el desierto, porque conocía muy bien el desierto y era un policía de la policía territorial. Yo me acuerdo de algo que me ha marcado para siempre, es que cuando en el recreo me llamaba un saharaui que era portero y me decía, ¿dónde está Ahmed? Ahmed, ven, aquí está tu madre. Y ahí estaba mi madre, que venía desde lejos con una tetera y un vaso de té para que yo pudiese tomar té, porque como me iba temprano sin tomar té, entonces me producía dolor de cabeza. Era el mono de té de pequeño. Y entonces ya lo recuerdo, todas esas distancias que hacía mi madre. El plato que me gustaba a mí, que siempre hacía mi madre, que me encantaba a mí, había una clase de pescados que ahí en Dakhla, Cisnero, que era la baila, ¿no? Y entonces ella hacía pescado frito con patata frita y era el plato preferido. Ahmed Fadel, el rubio, es un testigo directo de la vivencia de su pueblo y su tierra a lo largo de los últimos años, a caballo entre el fin de la colonia española y la posterior invasión de Marruecos. Años de lucha contra el invasor y de exilio y resistencia en los campos de refugiados de Tinduf. Carecía de muchas cosas en la infancia, porque como éramos saharauis carecíamos mucho la infancia, porque la mayoría de las veces tenía solo un viejo par de zapatos con lo que iba al colegio, pero luego cuando venía del colegio me iba casi descalzo en esa parte de la ciudad. Luego veía ropa que tenían los niños que nosotros los saharauis no podíamos tener, y realmente había mucha diferencia entre ser saharaui y ser español, porque en fin, la mayoría de los españoles que había ahí eran hijos de militares, y entonces les inculcaron también la misma mentalidad. Vivía en un barrio donde todos eran saharauis, aunque teníamos un barrio también vecino que era el barrio donde estaban los canarios. Por eso surgió una relación especial entre saharaui y canario, porque muchos canarios que convivieron con nosotros hablaban un idioma que solo hablábamos nosotros, que era el hasanía y español. Palabras en hasanía, palabras en español. Y me acuerdo de grandes amigos canarios que hablaban esto. Entonces jugábamos al escondite, jugábamos a un juego que se llama Piola, porque jugábamos al fútbol juntos, íbamos a la playa juntos. Y claro, en el 2013 uno de los mejores amigos españoles canarios murió de cáncer. Pero antes de morir de cáncer el 2013, en el 2006 pudimos vernos en Mauritania, en Nouadhibou. Él vino con su familia desde Canarias y yo y otro amigo saharaui con nuestra familia fuimos desde los campamentos refugiados atravesando el desierto hasta llegar a Mauritania, a una ciudad costera que se llama Nouadhibou. Y allí estuvimos 2 meses juntos. Fueron 2 meses increíbles. Hemos vuelto a recordar nuestra infancia, nuestra juventud. Hemos estado juntos. Era increíble. Miller! What kind of woman are you? How can you leave him like this? Does the sound of the guns frighten you that much? Recuerdo una vez en un cine, el Cine Lumen, que todos los niños, cuando
la película del oeste llegaba al 7º de caballería, se ponían todos a aplaudir, menos yo. Todos aplaudían a la 7º caballería, a los buenos, al muchacho, menos yo. Aplaudía a los indios. Y todos se partían de risa. ¡Qué idiota este niño! I was willing to shoot Captain Reno and I'm willing to shoot you. All right, Major, you asked for it. Había 2 cines, uno era Cine Lumen y el otro Cine Sahara, que era que está al norte, pero ahí se iban más los españoles que los saharauis, porque era la parte de la ciudad donde estaban más los españoles. Iba mucho a la función de las 4 de la tarde en el Cine Lumen. Uf, sí, era un negocio tremendo, porque todo el mundo, toda la ciudad iba al cine, todo el mundo a ver el cine. Y luego, claro, se colgaban los carteles en el mercado, el Zoco Viejo, se colgaban en la grande avenida, ahí se colgaban los carteles. Ya los niños, cuando venían del colegio, ya sabían, se iban diciendo, hoy ponen la película fulanita, hoy ponen, sobre todo la película del oeste que le encantaba a los niños. Bueno, todos los niños iban al cine, aunque no tenían para entrar, pero se quedaban ahí fuera pidiendo para entrar, porque la entrada me acuerdo que costaba 15 pesetas, 3 euros. Y otros podían meterse sin que les viese el portero. Pero a todos los niños les encantaba el cine, porque era pasar, sobre todo la función de las 4 de la tarde, porque luego había otra función que era a las 8 de la tarde, que era para mayores. Esa al principio nosotros no podíamos ir, pero luego cuando yo crecí sí que iba a la de las 8 y luego había una última que era la de las 10 de la noche. A lo largo de su vida, la inquietud del Rubio le llevó a convertirse en un dinamizador de la vida cultural del pueblo saharaui. Estuvo detrás del proyecto de bibliotecas en los campos de refugiados, de la escuela que formó a las maestras de español, fundador del Festival de Música, Una Primavera en el Sáhara, cofundador de uno de los grandes retos de su vida, el FISáhara, el Festival de Cine del Sáhara. La gran pantalla llegaba a las arenas del desierto. Sus actores, actrices, sus directores y directoras conviviendo en las jaimas de los saharauis refugiados en Tinduf. Pero sin lugar a dudas, su vida quedó marcada por la lucha guerrillera. 30 años pasó en el desierto defendiendo a su pueblo del invasor. Bueno, a mi madre lo que no le gustaba es que me iba desde temprano de casa, iba al colegio cuando había colegio, pero cuando no había colegio me iba y no venía sino cuando ya se hacía de noche. Era un niño muy rebelde, muy travieso. Mi madre me regañaba siempre. Sí, me regañaba siempre porque siempre traía problemas, porque yo no siempre cogía la contraria, pero... Y luego cuando crecí ya un poco, en los años 70 finales, mi madre ya, porque me iba también de noche, ya no le gustaba. Decía, no vayas, hijo, porque yo ya empezaba a ir a los bares, a escuchar la música, la máquina tragaperra, a ir con los amigos. A mí lo que más me gustaba era la literatura. Por eso tuve un profesor de literatura, luego ya cuando estudié secundaria, cuando él hablaba yo prestaba toda la atención. Sobre todo que soy una persona que me encanta muchísimo la literatura, por eso siempre he admirado a la generación del 27. He leído mucho sobre ella, sobre todo luego cuando fui guerrillero. A lo largo de toda la guerra, entre el fusil y mi cuerpo, siempre he llevado un libro. Siempre he llevado García Lorca, Miguel Hernández, y de la generación del 98, Antonio Machado. Todo eso que nos enseñaron de pequeños era algo que nos ataba a un pueblo y a una sociedad que los saharauis queremos mucho, que es la sociedad española, que no tiene que ver nada con la actitud de un reducido grupo de políticos en el poder, sea cual sea, da lo mismo. Siempre he hecho lo que yo he querido, y eso es lo esencial. Y nunca también he sido atado
Mi madre me aconsejaba, pero nunca me impuso nada. Y mi padre nunca ha estado. Venía de vez en cuando, se pasaba con nosotros 1 semana, 2 semanas y se iba, porque estaba siempre en el desierto como era militar. Y era mi madre la que nos ha llevado siempre. Por lo tanto, nunca ha tenido ninguna presión y siempre he hecho lo que yo he querido. Por eso luego, siendo guerrillero, en un mar de dunas, entonces ya empezabas a pensar yo, que vengo de un territorio abrazado por el mar, donde cada noche cuando iba a dormir escuchaba las canciones de esas olas, del batir de las olas. Ahora estoy en un pleno desierto donde no se ve nada, era tremendo. Y esa fue nuestra infancia, una infancia con poca cosa, pero muy feliz, muy feliz. Guión y dirección, Juan Luis Jiménez. Narración, Ahmed Fadel, el Rubio. Locución, Sorione de Zuma.